De alma, es cuestión de cabeza, es cuestión de sentido común. Los asambleístas de Creo no van a votar a favor de la ley de incremento de impuestos, salvo que aquella ley establezca desde ya la creación del fondo para que de manera separada se manejen los recursos de la reactivación. Se defina que la sede del fondo será Portoviejo y se comprometan al nombramiento de un manabita, de un portovejense, de la categoría de Pedro Zambrano Lapenti para presidir aquel fondo. Y no es cuestión de un año, es cuestión de 30 años por lo menos. Yo le digo como un ejemplo nada más. Un impuesto a la renta de no más del 10% para todas las empresas que establezcan sus matrices en Portoviejo, que pongan sus matrices en Manta, por ejemplo, que establezcan sucursales en Pedernales, que es una linda zona de playa donde hoy con la tecnología usted puede estar muy bien comunicado con todo el país y con todo el mundo. Por lo tanto, esto es cuestión de cabeza. Y el bloque, los asambleístas de Creo, votarán por esa ley a favor en tanto y en cuanto contemple la creación de un fondo a efectos de que esos dineros de la reconstrucción se manejen de manera separada del presupuesto general del Estado. Parecería que entonces el Ecuador está, el gobierno está acogiendo parte de las recomendaciones que hace la oposición, porque anuncian ya que ni en Manabí ni en Esmeralda se cobraría el incremento de este IVA. Acabo de ver el titular que dice, Correa 2 puntos. Si la oposición vota a favor de la ley, elimina la sabatina y el Ministerio del Buen Vivir. Esto me recuerda a aquellas leyendas de hace 500 años cuando venían los colonizadores con unos espejitos y decían, mira, te regalo este espejito y tú me das tu oro. No, señor. Esta es la hora de la seriedad, de la sensatez. Esta no es la hora de adolescentes donde dice, mira, aquí tengo la pelota de fútbol, te la doy si tú me das a tu ñaña. No, señor. Esta no es la hora de estas cosas. Esta es la hora de la seriedad. Esta es la hora de acoger propuestas serias como la creación del Fondo de Reconstrucción. Esta es la hora de acoger ideas de exoneración de impuestos a las zonas afectadas de Manabí y Esmeralda. Esta es la hora de palabras de aliento, no de ir con prepotencia a amenazar a nadie, a coger preso, porque pide agua potable en medio de la tragedia. ¿Cómo se solventa el fondo de reconstrucción? El fondo de reconstrucción se forma de, uno, el incremento de los impuestos temporales anunciados por el año, que dicen que llegarán a $1.000 millones. Dos, de los fondos provenientes de la línea contingente de los organismos multilaterales que dicen llegará a $600 millones. Tres, de la venta de activos del Estado, que yo estimo en cerca de $400 millones, canales de televisión, los aviones presidenciales, el edificio de la UNASUR, y de donaciones internacionales. Y también el gobierno tiene que dar unas muestras de solidaridad y ahorrar gastos en este momento. No solo pedirle a los ciudadanos, ustedes deben de ser solidarios, denme la plata a mí que yo la administro. No, la ayuda humanitaria de la sociedad civil ha llegado más rápido que la ayuda del gobierno. Y en estos momentos ahí tenemos ya cerca de $2.500 millones en el fondo, que es suficiente dinero para la reconstrucción de las obras públicas, de propiedad pública. Pero la gran pregunta, Víctor Hugo, ¿y qué carajo va a pasar con todos los bienes privados, que son la gran mayoría? Para eso yo propongo una ley, creando en Manabí y Esmeraldas una especie de zona franca, con régimen legal distinto al del resto del país, con un régimen tributario distinto, para estimular la reactivación económica de Esmeralda y de Manabí. Es que 3.000 millones para reparar las 2 carreteras que se han dañado o 3 carreteras que se pudieron haber. Excede el dinero. Por supuesto. Excede. El gobierno debería entonces contribuir a la reconstrucción de la empresa privada. Yo he visto en Portoviejo edificios nuevos construidos por este gobierno que se han derrumbado. Sí, entonces el seguro pagarles o llamar a los contratistas para que informen. Y lo primero que tienen que hacer es no volver a contratar con aquellos contratistas cuyos edificios se derrumbaron, construidos ahora en la modernidad, en la supuesta modernidad del correísmo. ¿Usted cree que se debe suspender la Secretaría del Buen Vivir cuando se requiere de estímulo para los compatriotas afectados, don Guillermo? La decencia, volver al Fondo de Solidaridad. La decencia exige
que cierre el Ministerio del Buen Vivir y que con una cuarta parte del presupuesto del Ministerio del Buen Vivir Secretaría del se Buen Vivir. se administre el Fondo de Solidaridad para la Reconstrucción que yo planteo. Apenas con un cuarto. Y ya pues lo manden a su casa al señor Ehlers, que yo creo que se le va a podrir el pelo de dormir con el sombrero todos los días. Es una afrenta, es un insulto al sentido común de los ecuatorianos. Pues. Y otra de las cosas que sostener también, semejante barbaridad, aunque gasten $1, no tiene sentido el Ministerio del Buen Vivir. Guillermo, otra de las cosas que nos ha sorprendido viendo el desarrollo de los eventos de esta trágica situación es que las Fuerzas Armadas que han sido movilizadas no estén realmente con su estructura, con todos sus equipos digamos para a la orden de los damnificados y de la situación. A ver, Gino, tranquilos y ¿Qué temblor? serenos, solo hay que pensar ¿Cuándo? en Dios y apelar a su misericordia. Ha habido un temblor ahorita, pero bueno, yo creo, mi padre nació en 1900, falleció en 1979, y me decía, mira hijo, más daño hace un tonto que un temblor. Sí, señor. Así que tengamos tranquilidad, ya pasó, serénense, no pasa nada. Más bien preocupémonos de las decisiones de los tontos, que esos hacen mucho más daño que un temblor. Insisto, Eso decía mi padre, ¿no? Sí. las Fuerzas Armadas deberían tomar el control de la situación en estos momentos. Mire, yo no llegaría a eso, pero lo que sí puedo dar testimonio es de que los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía están trabajando, Gino. No, yo quiero expresar mi respeto a ellos. Si hay alguna falencia, no es de ellos, sino de quienes lo dirigen a ellos. Claro. A eso me refiero, al mando. Sí, pero la policía y las Fuerzas Armadas, de ellos estoy agradecido, porque en mi visita a Puerto Viejo, a Montecristi, a Manta, a Pedernales, a Esmeraldas, Muisne, Chamanga, lo único que hacen es darnos protección, ayudarnos, facilitar nuestro trabajo. Así que desde esta trinchera les envío un saludo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Va a seguir Guillermo Lasso Voy a seguir recorriendo. Esto lo he hecho 5 años, nada más que lo hacía por razón política, ahora lo hago por razones humanitarias, y voy a seguir recorriendo Manaví y Esmeraldas. Esta ayuda humanitaria que nosotros llevamos y que agradecemos a todas las personas de buena fe que a través de las centrales de Creo en todo el Ecuador, y gracias al trabajo solidario de los más de 14,000 dirigentes de Creo, estamos siendo efectivos en llevar a cada uno de los lugares. Y digo en llevar, nosotros no la mandamos. Yo creo en un trabajo de escritorio para planificar, para dirigir a través del teléfono, pero yo creo necesario también el involucramiento personal para poder escuchar, para poder abrazar, para poder comprender que la tragedia no es solamente una tragedia material, sino humana fundamentalmente. Escuchaba la conferencia de un rescatista extranjero chileno que decía: hoy se necesitan psicólogos de tragedia. Los psicólogos regulares no son útiles, sino los psicólogos de tragedia, de desastres. Y claro, mejor es que no vayan aquellos que tienen el carácter irascible, que son prepotentes y que no admiten que les reclamen algo. Lo que hay que ir es a oír, a quedarse callado, a abrazar como he abrazado a gente adulta en Pedernales, porque me han pedido ese abrazo, mujeres llorando, hombres de 65 años llorando por la pérdida de sus seres queridos. Quieren solidaridad, ayuda sí, pero solidaridad. Quieren sentir que son importantes para nosotros, que vamos a visitarlos porque son importantes, porque nos interesan. Yo estoy realmente impresionado por esos abrazos de Pedernales que no los olvidaré nunca en mi vida. Queremos agradecer la presencia del señor Guillermo Lasso, que nos ha acompañado en esta mañana en Teleradio. Querido Gino, me despido contándole a usted, a Víctor Hugo y a todos los ecuatorianos. La mitad de mi sangre que corre por mis venas es manabita. Mi madre nació en Puerto Viejo. Siempre la recuerdo y le rezo como un homenaje a su memoria. Pero en estos días la recuerdo a cada instante, le pido sabiduría y me he comprometido con ella que lucharé por la reactivación de Manaví, de Puerto Viejo en concreto, de la provincia de Esmeralda. Yo soy persona que cumple su palabra, y más aún cuando esa palabra se la doy a la memoria de mis padres, en este caso a la memoria de mi madre. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo para todos los ecuatorianos. Seguiremos luchando para ayudar con el brazo extendido
a todas aquellas personas que han sufrido la tragedia del terremoto. Gracias, don Guillermo Lazo Mendoza.